Hola, mi nombre es Carmen Morillo y hoy estaremos resolviendo un ejercicio donde nos presentan dos lenguajes y vamos a decidir si los lenguajes son recursivos o no son recursivos. Antes de empezar con la resolución del ejercicio, vamos a hablar de tres conceptos que van a ser relevantes para la resolución de estos ejercicios y para entender lo que estamos haciendo. Primero tenemos el concepto de indecidibilidad, que estos son problemas que no tienen solución algorítmica, como por ejemplo el problema de parada. Luego tenemos los lenguajes recursivos, que son decidibles por una máquina de Turing y siempre terminan con una respuesta. Esta respuesta puede ser que la máquina de Turing se detiene y acepta el lenguaje o acepta la cadena o se detiene porque la cadena no es válida. Un ejemplo de esto podría ser entonces un lenguaje L1 donde tenemos un W, tal que W es un palíndromo, sobre A y B. Luego también tenemos los lenguajes recursivos enumerables, que son verificables por una máquina de Turing, pero los casos negativos pueden hacer que la máquina de Turing no se detenga. Entonces la máquina puede no detenerse para cadenas que no son válidas. Un ejemplo de esto sería un lenguaje 2, donde tenemos un W y tenemos una máquina de Turing que se detiene. Esto sería un ejemplo de un lenguaje recursivo enumerable. Entonces ahora pasaremos a resolver el ejercicio. Son recursivos los lenguajes L1 y L2. Tenemos el lenguaje L1, que es un lenguaje que tiene una cadena de n ceros, seguido por una cadena de n unos, seguido por una cadena de n ceros nuevamente. Un ejemplo de esto sería la cadena vacía, porque tenemos un mayor o igual que 0. Y también pudiese ser un 0, 0, 1, 1, 0, 0. Para el caso del lenguaje 2 es el mismo lenguaje, pero la cadena vacía no es aceptada porque tenemos un mayor que. En este caso, vamos a poner un ejemplo diferente, sería 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y ahora pasaremos a comprobar si son lenguajes recursivos. Para esto vamos a generar una máquina de Turing que nos permita comprobar que se detenga en un estado de aceptación para esta cadena, y que se detenga cuando, por ejemplo, tenemos un 0, 0, 1, 0, 0, 0. En este caso, la máquina de Turing debe detenerse. Entonces tenemos para el primer lenguaje, vamos a tener un estado inicial 0. En este primer estado, entonces lo primero que vamos a hacer es leer el primer 0. Entonces, si nos conseguimos con un 0, vamos a poner una X y nos vamos a mover hacia la derecha y vamos a transicionar a un estado 1. En este estado 1 vamos a necesitar seguir leyendo todos los ceros que hay en la cadena en cuestión y movernos a un estado 2 cuando consigamos el primer 1 del siguiente bloque. Entonces en este caso vamos a poner por acá un bucle donde vamos a considerar que si tenemos un 0 lo vamos a leer y vamos a dejar ese 0, nos vamos a mover hacia la derecha y cuando consigamos el primer 1 vamos a poner una Y y nos vamos a mover hacia la derecha, transicionando hacia un estado Q2, hacia un estado 2. En este caso también vamos a poner un bucle donde vamos a tener que si leemos un 1, vamos a dejar ese 1 y nos vamos a seguir moviendo a la derecha hasta conseguir el primer 0 del siguiente bloque. Entonces, en este caso, vamos a transicionar a un estado 3. Entonces leemos un 0,
lo marcamos o lo escribimos como una Z y nos movemos a la derecha. Ya en este estado 3 vamos a empezar a retroceder en la cadena para hacer la siguiente iteración. Para esto vamos a tener un bucle con varias condiciones. Entonces, si nos conseguimos con una Z, vamos a dejar la Z y nos vamos a mover a la izquierda. Si nos conseguimos con una Y, vamos a dejar la Y y nos vamos a mover a la izquierda. Lo mismo pasaría si nos conseguimos un 1, vamos a leer ese 1 y nos vamos a mover a la izquierda. Y si tenemos un 0, vamos a dejar ese 0 y movernos a la izquierda. ¿Cuándo vamos a transicionar un estado? Cuando conseguimos una X y en ese caso nos vamos a mover, vamos a empezar a volver a mover hacia la derecha para empezar la siguiente iteración y nos vamos a transicionar hacia el estado 0. Entonces, en este caso, tenemos que cuando tenemos una X, vamos a dejar la X, pero nos vamos a empezar a mover hacia la derecha. Ya para que esta máquina pueda seguir iterando, vamos a agregar a los estados 1 y 2, a esos bucles, vamos a agregar que cuando lee una Y, deja la Y y se mueve a la derecha, y cuando lee una Z, lee la Z y se mueve a la derecha. Ya una vez que hayamos intercambiado todos los ceros y unos por X, Y y Z, entonces vamos a empezar a verificar que efectivamente tengamos la misma cantidad de unos y ceros en los bloques determinados. Para eso entonces del estado 0 vamos a transicionar, cuando veamos una Y, vamos a transicionar con Y, vamos a leer una Y, vamos a dejar la Y, nos vamos a mover hacia la derecha y luego nos vamos a quedar en Q4 verificando que efectivamente tengamos las mismas cantidades de ceros y unos en los siguientes bloques. Entonces tenemos un bucle donde si leemos una Z nos quedamos, la dejamos y nos movemos hacia la derecha. Si tenemos una Y nos quedamos y nos movemos hacia la derecha y vamos a transicionar a un estado final de aceptación 5, donde cuando la cinta está vacía, la dejamos vacía, no es relevante hacia dónde nos movemos y ya llegamos al estado de aceptación. Aparte, como dijimos antes, este lenguaje acepta la cadena vacía, entonces desde 0 también vamos a llegar a 5 si leemos la cadena vacía, lo dejamos vacío, no importa hacia dónde nos movemos, y esto nos lleva a un estado de aceptación. Luego, para la máquina de Turing del lenguaje 2 será la misma máquina de Turing, pero no vamos a agregar esta parte de acá, no la vamos a agregar porque eso ya, porque no acepta la cadena vacía. Por acá tenemos un resumen de lo que hemos hecho. Entonces pudimos analizar L1 y L2, donde pudimos concluir que ambos lenguajes, ambos son recursivos, porque pueden ser decididos por una máquina de Turing. También vimos que L2 es una variante de L1, porque la única variación es que no acepta la cadena vacía. Y también pudimos ver cómo se ilustra la capacidad que tienen las máquinas de Turing para resolver problemas o para decidir problemas computacionales. Entonces, capacidad de las máquinas de Turing para decidir problemas computacionales.
dejamos entonces una pregunta para que la resuelvan. Los lenguajes recursivos son cerrados con respecto a la unión. Muchas gracias, espero que hayan podido entender y aprender con este video.